La historia de Melanie Perkins comienza mucho antes de la fundación de Canva. Para entender cómo una joven australiana logró construir una de las startups más exitosas del mundo, es necesario remontarse a sus orígenes y analizar los acontecimientos que moldearon su trayectoria. Melanie nació en 1987 en la ciudad de Perth, Australia, un lugar geográficamente aislado de los grandes centros de innovación tecnológica, como Silicon Valley. Sus padres provenían de orígenes muy distintos, lo que contribuyó a su visión diversa del mundo. Su padre, de ascendencia malaya y srilanquesa, trabajaba como ingeniero de diseño de productos, especializado en el desarrollo de maletas. Su madre, por otro lado, tenía ascendencia filipina y trabajaba como profesora, inculcándole desde pequeña la importancia de la educación, el conocimiento y la dedicación al trabajo. Desde muy joven, Melanie sentía que sus hermanos tenían talentos naturales en diversas áreas, mientras que ella creía no poseer ninguna habilidad especial. Mientras sus hermanos aprendían con facilidad y destacaban sin aparente esfuerzo, ella comprendía que, para alcanzar los mismos resultados, necesitaba esforzarse más, practicar más y trabajar con mucho más empeño. Fue así como, aún en su infancia, llegó a una conclusión que marcaría toda su trayectoria futura: su mayor talento era su capacidad de trabajar arduamente. Ese espíritu persistente y dedicado comenzó a manifestarse de manera práctica desde la adolescencia. A los 14 años, Melanie creó su primer pequeño negocio, vendiendo pañuelos de seda pintados a mano. En lugar de aceptar un trabajo a medio tiempo, como era común entre los jóvenes de su edad, prefirió crear su propia fuente de ingresos. Vendía los pañuelos en ferias locales y, al hacerlo, comenzó a desarrollar una percepción aguda sobre los nichos de mercado y la importancia de ofrecer productos diferenciados. Esta primera experiencia emprendedora reflejaba su naturaleza autodidacta y su deseo de encontrar soluciones innovadoras para los desafíos que se presentaban en su camino. Cuando ingresó en la University of Western Australia, donde estudió comunicación y comercio, su percepción sobre el diseño gráfico comenzó a transformarse. Durante las clases, los estudiantes estaban obligados a utilizar software profesional de diseño, como Adobe Photoshop, InDesign e iMovie, herramientas esenciales para la creación de materiales visuales. Sin embargo, Melanie rápidamente se dio cuenta de que la complejidad de estos programas representaba un gran obstáculo para la mayoría de las personas. Con cada nueva clase, se hacía más evidente lo difícil que era para los estudiantes aprender a usar estas herramientas. El proceso de creación gráfica requería una cantidad absurda de pasos y comandos, lo que lo volvía extremadamente lento y frustrante. El número de clics necesarios para realizar incluso tareas simples hacía que los estudiantes se sintieran incompetentes, ya que debían memorizar una gran cantidad de comandos técnicos solo para poder producir algo visualmente atractivo. Muchos pasaban semanas o incluso meses tratando de dominar los programas, solo para darse cuenta de que aún estaban lejos de utilizarlos con verdadera fluidez. Fue entonces cuando Melanie tuvo una revelación transformadora. Al observar las dificultades de sus compañeros y recordar sus propias frustraciones a lo largo del tiempo, se dio cuenta de que el problema no estaba en los estudiantes, sino en las herramientas. El diseño gráfico había sido concebido como un proceso intencionalmente complejo, pensado para profesionales altamente capacitados y no para el usuario común. Pero, ¿y si hubiera una alternativa? ¿Y si cualquier persona, sin importar su formación o experiencia, pudiera crear materiales gráficos de manera intuitiva y sin dificultades técnicas? Esa pregunta, aparentemente simple, cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Tras su gran descubrimiento durante los años universitarios, Melanie Perkins no perdió tiempo. Con la certeza de que los programas de diseño gráfico eran excesivamente complicados e inaccesibles para la mayoría, comenzó a reflexionar sobre cómo crear una alternativa más simple e intuitiva. Su idea aún no era Canva, sino algo mucho más modesto, pero que representaría el primer gran paso en su camino emprendedor. Fue alrededor de 2007 cuando Melanie y su novio, Cliff, comenzaron a trabajar en su primera empresa, Fusion Books. La idea era simple pero poderosa y surgió de una necesidad específica. Durante la universidad, Melanie daba clases particulares a estudiantes de secundaria y notó que la creación de anuarios escolares era un proceso extremadamente lento y complicado.
Las escuelas debían contratar diseñadores o utilizar software complejo para compilar todas las fotografías, textos y gráficos necesarios en los anuarios. Melanie vio en esto una gran oportunidad de simplificación. Si los alumnos y profesores pudieran acceder a una herramienta en línea, donde simplemente arrastraran y soltaran elementos, modificaran los diseños con facilidad y crearan anuarios sin necesidad de conocimientos avanzados en diseño, el proceso sería mucho más rápido y accesible. Con esta idea en mente, Melanie y Cliff comenzaron a desarrollar una plataforma digital para la creación de anuarios escolares, permitiendo que cualquier persona, sin experiencia en diseño, pudiera producir un anuario bonito y bien estructurado. Así nació Fusion Books. A pesar de la innovación de la idea, la pareja enfrentaba un gran desafío: no tenían dinero para invertir en el desarrollo de la plataforma. Trabajaron desde la sala de estar de los padres de Melanie, mientras buscaban programadores que pudieran construir el software. Para reunir capital, Cliff y Melanie hicieron todo lo posible para reducir costos y aumentar ingresos. Vendían suscripciones de Fusion Books directamente a las escuelas, a menudo realizando llamadas en frío y visitando directores personalmente para presentar el proyecto. El trabajo era intenso, pero la determinación de ambos era aún mayor. Además, Cliff tomó una decisión crucial para el futuro de la startup: pidió un préstamo de $5.000 australianos a su madre para ayudar a cubrir los costos iniciales. Ese pequeño financiamiento les permitió dar sus primeros pasos y, en poco tiempo, la plataforma comenzó a ganar tracción. Con un modelo de negocio basado en una plataforma digital accesible y fácil de usar, Fusion Books rápidamente conquistó varias escuelas australianas. El crecimiento fue gradual pero prometedor. A medida que más escuelas adoptaban la plataforma, Melanie empezó a darse cuenta de que el concepto de diseño simplificado y accesible tenía un potencial mucho mayor que simplemente para anuarios escolares. Y fue así como nació la semilla de Canve. A medida que Fusion Books se expandía y ganaba reconocimiento, Melanie y Cliff comenzaron a cuestionarse: ¿y si esta misma tecnología pudiera utilizarse para crear otros tipos de materiales gráficos? Si la idea de un editor intuitivo y accesible funcionaba para anuarios, ¿por qué no crear una plataforma global donde cualquier persona pudiera diseñar todo tipo de contenido, desde presentaciones hasta carteles, publicaciones para redes sociales, logotipos e invitaciones? Era una idea ambiciosa, pero ambos estaban convencidos de que podían hacerla realidad. Había un problema fundamental: para convertir esa visión en algo concreto, necesitaban inversión y apoyo tecnológico, y eso no sería fácil de conseguir desde Perth. Fue entonces cuando Melanie y Cliff tomaron una de las decisiones más importantes de sus vidas: expandir su negocio más allá de Australia y buscar inversores que creyeran en su visión global. El desafío apenas comenzaba. Tras el éxito inicial de Fusion Books, Melanie y Cliff estaban listos para dar un paso aún mayor. La plataforma estaba creciendo rápidamente y ya demostraba un potencial significativo para expandirse más allá de los anuarios escolares. Sin embargo, para alcanzar su gran sueño, crear una plataforma de diseño accesible para todos, necesitaban una inversión significativa y apoyo estratégico. Para ello, tendrían que salir en busca de inversores. El camino de Melanie y Cliff para levantar capital fue un periodo lleno de desafíos. Comenzaron a buscar inversores tanto en Australia como en otros países, pero la mayoría se mostraba reacia a apostar por una idea tan novedosa. El concepto de una plataforma online accesible para que cualquier persona pudiera crear diseños gráficos era altamente innovador, y muchos inversores no lograban ver su verdadero potencial. Durante 2 años consecutivos, Melanie y Cliff recibieron constantes rechazos. Tocaban puerta tras puerta, solo para ver cómo se cerraban una tras otra. La idea era prometedora, pero la falta de pruebas concretas sobre su éxito global hacía que muchos inversores se alejaran. Sin embargo, la clave fue la persistencia. Melanie y Cliff no se rindieron. Cada rechazo solo aumentaba su determinación para demostrar que tenían razón.
Continuaron trabajando incansablemente en Fusion Books, mejorando la plataforma, probando nuevas funcionalidades y desarrollando un modelo de negocio sólido que los hacía sentirse cada vez más seguros. Pero aún faltaba algo crucial: un inversor que estuviera dispuesto a creer en su visión. En 2011, Melanie y Cliff participaron en una conferencia en Australia, donde fueron reconocidos con un premio a la innovación relacionado con el éxito de Fusion Books. La conferencia reunía a varias figuras influyentes del mundo de la tecnología, y Melanie y Cliff tuvieron la oportunidad de presentar su proyecto ante un público especializado. Durante este evento, conocieron a Bill Tai, un renombrado inversor de Silicon Valley, que estaba buscando nuevas startups para apoyar. Fue durante este evento cuando Melanie y Cliff tuvieron la oportunidad de presentar su trabajo a Bill Tai. Hablaron sobre el éxito de Fusion Books y cómo la idea podía evolucionar hacia una plataforma aún más amplia. Melanie explicó la visión que tenía para el futuro de la empresa: la creación de una plataforma global de diseño accesible para cualquier persona, una idea que empezaba a tomar forma con el nombre de Canve. Bill mostró interés en la conversación, pero al escuchar sobre la visión más amplia de Fusion Books, hizo una propuesta decisiva: si quieren expandir su visión, el mejor lugar para hacerlo es en Silicon Valley. Puedo presentarles a algunas personas importantes que podrían ayudarles. Sin dudarlo, Melanie y Cliff aceptaron la oferta de Bill Tai, convencidos de que esa sería la oportunidad que necesitaban para dar el siguiente paso. Con la propuesta de Bill Tai en mente, Melanie y Cliff se sintieron entusiasmados ante la posibilidad de viajar a Silicon Valley y explorar nuevas conexiones. La oferta de Bill no solo representaba una oportunidad para recibir orientación de inversores con más experiencia, sino que también les abría la puerta a construir una red de contactos y recursos clave para el éxito global de la plataforma. Sabían que, si querían llevar Fusion Books al siguiente nivel, necesitaban apoyo estratégico e inversores con una visión alineada con la suya. Silicon Valley era el epicentro de las grandes innovaciones tecnológicas, y estaba claro que ese sería el siguiente paso esencial en el crecimiento de la empresa. A partir de ese momento, Melanie y Cliff decidieron seguir las orientaciones de Bill Tai y viajar a Silicon Valley con el objetivo de presentar su visión en mayor detalle y encontrar el apoyo necesario para hacer crecer su idea. Pero la historia no termina aquí. ¿Cómo lograron finalmente atraer inversores? ¿Qué obstáculos tuvieron que superar en el camino? Suscríbete al canal Jornada del Emprendedor para seguir conociendo más sobre la evolución de Canve y otros casos de éxito que están revolucionando el mundo del emprendimiento. Nos vemos en el próximo episodio.